estamos y estamos, creo que cada día aprendiendo cosas nuevas y esto es una oportunidad. Y bueno, pues yo, mi nombre es Dionisio Pérez, para que si alguien está conectado que no me conozca, estoy a sus órdenes aquí desde Cancún, Quintana Roo, desde el Caribe mexicano. Les enviamos un cordial saludo. Ustedes están allá como a la 1:10 o algo así, ¿no? Nosotros estamos aquí a las 2:15. Y bueno, pues aquí estamos esta tarde saludándoles, dándoles una cordial bienvenida. Veo que hay bastantes personas participantes, que nos da mucho gusto. Seguramente, como siempre, hay muchos amigos de Veracruz a los que les mandamos saludos a todos, esperando pues que estén bien y estar pues en este tiempo ahí un poco complicado con los climas, ¿verdad? Y también complicado también con los climas, con la situación de la comunicación, que a veces falla el internet, que no hay luz y cosas así. Espero que donde ustedes se encuentren, bueno, pues todo esté normal y tranquilo. Así es que reciban un cordial saludo de mi parte. Y hoy traigo un tema que se me hace interesante porque aun cuando ya creo que también dentro de la barra hay alguien que está impartiendo el tema así de compliance, se me hizo interesante tocar el tema del compliance laboral. Es una situación que yo creo que cada vez más hemos estado escuchando. Y, y ahorita que escuchaba lo que Ramón nos decía y que hemos estado escuchando temas de fiscalización y toda la problemática que tenemos con respecto a la economía y con respecto al manejo de las empresas, las diversas circunstancias, yo siempre he compartido que como contadores tenemos una visión que nos permite incursionar en muchas áreas. Y nos permite desde el punto de vista de que conocemos la operación de las empresas, que conocemos el manejo de la información financiera, pero que también dentro de nuestra formación conocemos el proceso de administración. Y dentro del proceso de administración, creo que en algún momento yo ya les di un tema que habla acerca del control interno. ¿Qué necesario es el control interno para el manejo de una empresa? ¿Qué necesario es el manejo de manuales, de procedimientos? ¿Qué necesario es el manejo del orden dentro de una empresa, de un negocio? Y no estamos hablando pues de grandes empresas. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas que mueven gran parte de la economía de nuestro país, pues cada vez se les hace más indispensable y más necesario el manejo de un orden. Entonces vemos cómo la autoridad, pues nos decía Ramón, están viendo cuestiones de cómo nos fiscalizan, de cómo corrigen el camino que han venido llevando pues para recaudar mejor, haciendo grandes cambios, y creo que eso lo hemos venido platicando en esta barra a lo largo de diferentes ponencias. Diferentes colegas nos han ido hablando de estos puntos pues para que tengamos una mejor cultura fiscal, también para que tengamos mayores elementos y los podamos transmitir a quienes tienen la confianza de acercarse a nosotros para que les demos una asesoría, y también pues para poder desempeñar mejor los puestos para los cuales nos han contratado, ¿verdad? Porque algunos, bueno, estamos como empleados en alguna empresa y es nuestra responsabilidad llevar a buen puerto esa empresa con la responsabilidad que nos han otorgado, ya sea como contadores, como contralores o como administradores. Y creo yo que viendo esta situación, se me hace importante. Ya vemos que la autoridad nos quiere fiscalizar, ya vemos que la autoridad tiene todos sus radares así a ver qué está sucediendo con cada una de los contribuyentes, pues para ver cómo le hace para recaudar más. Y entonces, una de las partes importantes, siento yo que contribuyen mucho a los impuestos que aportan en la recaudación al Estado, pues son los asalariados. Entonces, yo creo que dentro de las empresas es algo a lo cual debemos de prestarle atención. ¿Cómo estamos manejando el aspecto de sueldos y salarios? Y eso nos conlleva a manejar todo el aspecto laboral de una empresa. A mí desde hace un tiempo he estado teniendo la oportunidad de hablar de sueldos y salarios, que por cierto ahí creo que les debo unos videos y unas grabaciones para continuar con este tema de sueldos y salarios que cada vez está siendo más importante a las empresas precisamente por todos los cambios que hay del outsourcing, por todos los cambios fiscales también, por la cuestión de la razón de negocios, como hablaban hace un momento. Todos estos esquemas nos tienen que llevar a ser mejores. Entonces, el ámbito laboral yo creo que es una parte que debemos de prestarle atención y por eso quise yo tocar este tema que me parece interesante.
Y el compliance, pues nos han hablado desde el punto de vista penal, eh, desde el punto de vista ambiental, también podríamos verlo. Es realmente un sistema de gestión empresarial. Yo pienso que la mayoría de nosotros estamos involucrados en el tema del compliance. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna observación. Yo me voy a enfocar mucho en tratar de decir por qué es importante el compliance y por qué es importante que lo observemos en el ámbito laboral. Desde mi punto de vista, viene a ser interesante porque si la autoridad lo que quiere es fiscalizarnos, eh, la parte laboral, por los sueldos y salarios, va a ser una parte bastante vulnerable que si no lo manejamos bien, vamos a poder ser vinculados a una situación de mal manejo, nos vamos a ver en riesgo nuestro patrimonio. Muchas cuestiones vamos a ver en riesgo que vamos a ir comentando en un momentito más. Y fíjense, hoy quise iniciar con esta frase que me encontré por aquí y que creo que va muy de acuerdo con lo que estamos comentando y con lo que se comenta mucho en esta barra, de cada día tener más orden y al final de cuentas también las circunstancias que hoy tenemos en esta pandemia y en el aspecto económico, pues nos llevan a que nos ubiquemos realmente en el día en el que vivimos, ¿verdad? Porque a veces pensamos, es que muchos dicen, es que ya que termine el 2020 para que ya venga el 2021 y piensan como que si ese simple hecho ya fuera a traer un cambio. O dicen, no, pues es que ya quiero que llegue tal fecha. O en tal tiempo voy a hacer tal o cual cosa, pero este pensamiento me interesó porque dice, no vivas como si fueras a vivir 10,000 años. Tu destino pende de un hilo mientras estés vivo. Así que hazte bueno. Esto lo dijo Marco Aurelio, un emperador romano, y se me hizo interesante porque a veces vamos posponiendo las cosas como si fuéramos a vivir toda la vida. A veces dejamos de disfrutar pequeños momentos como si fuéramos a vivir toda la vida. Y a veces vamos dejando pendientes en nuestras empresas como si fuéramos a tener todo el tiempo del mundo para poderlo resolver. Y recordemos, sobre todo los contadores, pues hay fechas que cumplir y sobre todo con las manos así bien eh, ¿cómo podríamos decir? Así bien abiertas de la autoridad para ver en qué momento nos fiscaliza. Bueno, pues hay que estar atentos, hay que hacer las cosas bien, hay que tener una buena cultura fiscal y hay que involucrarnos para poder estar en buenas posibilidades. Así que lo importante es lo que está sucediendo en la actualidad y para lograr metas hay que hacer lo mejor para todos. Ahorita me parece muy interesante lo que nos decía Miguel en el sentido de, oye, pues vamos a entrar a capacitarnos también en el Zoom para efectos de que podamos tener una mejor comunicación. Y esa mejor comunicación creo que la debemos de hacer en todas las áreas. Eh, yo siempre he compartido que si yo llevo una buena contabilidad, el hecho de tener una buena contabilidad ya me va a dar la oportunidad, por ejemplo, de tener un fundamento adecuado para tener una buena historia fiscal. Si yo llevo una buena contabilidad, por lo pronto, pues ya me voy a dar cuenta que las cosas se están haciendo, pero a veces no es suficiente la contabilidad. Puede ser que yo esté trabajando para una empresa y que la contabilidad esté puntual, y no sé si les ha tocado empresas donde de repente sí se hacen cierres, se presenta la información financiera, de repente llegas a hacer una auditoría y resulta que ahí te das cuenta que hay una serie de deficiencias. Y ahí la cuestión, pues, es que no hay un compromiso, no hay un proceso, no hay una gestión de negocios. La contabilidad simplemente se elabora para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales. Entonces ni siquiera observas si has utilizado bien tu financiamiento, cómo está tu capital de trabajo, cómo están tus activos. Y hablando de costos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar a veces de costos, en el sentido de, ¿realmente tu empresa está teniendo buenas utilidades o estás haciendo una serie de situaciones únicamente para cubrir la parte fiscal? Que en gran medida los que somos externos, muchos contribuyentes se acercan el día de hoy para decir, oye, ¿cómo le hago para cubrir esta situación fiscal? Y en realidad lo que deberíamos estar viendo, yo trato el día de hoy de decirle a mis clientes, lo importante es que te fijes en el cumplimiento. Checa el cumplimiento de tus obligaciones. Y me dicen, bueno, pero es que los impuestos, ya sí, por eso es importante, pero también es importante que analices la parte financiera y veas si lo que tú emprendiste como negocio en realidad está haciendo eso, está haciendo un negocio, porque hay quienes emprenden por una visión, hay quienes emprenden por una fantasía, hay quienes emprenden porque están imitando a alguien y piensan que va a ser el negocio de su vida, cuando al final de cuentas no tienen ni siquiera un análisis y no están ubicados en la realidad.
Por eso el pensamiento decía, ubícate en tu actualidad, no pienses que se va a corregir dentro de 10,000 años. Hoy, ¿cómo estoy? Hoy tengo un plan de trabajo, hoy tengo un plan de negocios, hoy tengo un proyecto, hoy tengo unas metas, hoy sé que se van a cumplir o no se van a cumplir. Entonces hoy empiezo a tomar decisiones. Y yo pienso que el compliance nos ayuda mucho a eso. Yo les voy a hablar desde lo que he investigado del compliance y de lo que me ha funcionado y lo que he compartido con otros colegas y lo que hemos intentado hacer para efectos de apoyar a las empresas y que nos sirva efectivamente pues para tener una tranquilidad en nuestro negocio o que nos sirva también para poder tener para los contadores pues un nicho de mercado más, ¿verdad? Así es que ya no solo nos dedicamos a ser aquellos que contabilizan, ya no nos dedicamos solo a ser aquellos que calculan los impuestos, ni tampoco a aquellos que solo se dedican a hacer un trámite, sino también pues nos involucramos en una gestión de negocio interesante para efectos del cumplimiento de las obligaciones que un negocio tiene. Entonces, bueno, pues así vamos poco a poco avanzando en el tema. En cualquier momento, si alguien quiere comentar o compartir cualquier cuestión, saben perfectamente que lo pueden hacer por el chat, cualquier pregunta, yo estoy a sus órdenes. Y aquí lo primero que quiero compartirles que es el compliance legal. Honestamente, ¿qué hice? Pues de algunas presentaciones que vi, de algunas cuestiones que vi en Google, porque la verdad hay un montón de información. Hay un montón de información acerca del compliance. A mí, por ejemplo, en la parte de negocio que yo realizo, me toca ver muchas empresas y también me toca conocer mucha gente que habla de compliance, pero a veces se habla desde el punto de vista teórico. Y entonces quise ponerles qué teóricamente es lo que nos están diciendo que es el compliance. Así de información que está en las redes, que está en cualquier lugar, que todos lo podemos ver, pero en realidad ver si lo aplicamos o no lo aplicamos. Porque yo creo que hay muchas cosas que conocemos, pero al final de cuentas no las aplicamos. Entonces, miren, el compliance legal dice, son las funciones independientes que se dirigen para establecer políticas y normativas de acción y actuación dentro de la empresa o organización. Esto con el objetivo de prevenir, detectar, controlar y medir los riesgos por incumplimiento de cualquier ley y estándar vigente. Entonces, en este caso, para efecto del compliance legal, pues nos está hablando de funciones independientes. Y hay unos aspectos aquí que se me hace bien interesante resaltar. Las políticas y normativas de acción y actuación dentro de una empresa. Y ahí quiero frenarme tantito porque creo que este tipo de políticas y normas de acción muchas veces las tenemos como por entendidas dentro de nuestras empresas, eh, sobre todo cuando hacemos auditorías, cuando hacemos revisiones, cuando vamos a hacer la actualización de una empresa. No sé si a ustedes les ha tocado, pero llegamos y dicen, pues es que el contador anterior así lo hacía. Es que nunca nos dimos cuenta que no estaba dado de alta el trabajador. Es que nunca nos dimos cuenta que no teníamos los expedientes de los trabajadores. Es que no nos dimos cuenta que nos llegó la demanda por parte del trabajador porque nunca le habíamos dado sus vacaciones. Es que no nos habíamos dado cuenta que estábamos manejando mal los finiquitos. Es que no nos dábamos cuenta que el día de descanso no se lo estábamos pagando al trabajador. Entonces, yo creo que una de las deficiencias de las empresas, y quiero utilizar esta definición para hablar también de qué deficiencias normalmente en las empresas nos vamos encontrando. Efectivamente, cumplimos con la contabilidad. Es más, cumplo con mis obligaciones fiscales. Puedo tener una opinión de cumplimiento perfecta, pero eso no significa que no estoy poniendo en riesgo a mi empresa, porque como veíamos, si estoy haciendo malas cosas, pues me voy a hacer acreedor a que la autoridad me haga una revisión. Y ahí la cuestión, cuando ya la autoridad me revisa, pues entonces eso se puede convertir en una multa, en una sanción, en la pérdida de un patrimonio, en la intervención de un negocio. O sea, hay ciertas situaciones que podemos hacer. Entonces, a veces el hecho de que la empresa aparentemente esté cumpliendo no lo es todo. Por eso es muy importante ver que haya política dentro de una empresa. Y el compliance habla mucho del aspecto independiente para poder verificar que esas políticas efectivamente se están cumpliendo. En la práctica yo me he dado cuenta que difícilmente podemos poner políticas. Ahorita me ha estado tocando revisar una empresa en la que bueno, pues aparentemente el negocio está en marcha, van muchas situaciones muy interesantes como para invertir,
Obviamente, como todos, ha pasado situaciones con respecto a la pandemia, con el manejo de los trabajadores. Y en una plática anterior que tuve con el administrador de esa empresa, me dice, mira, nosotros sí tenemos un manual y aquí están nuestras políticas. Entonces, ahí la maestra Nicteme, que por cierto creo que está por aquí conectada, que te mando un cordial saludo, este, nos, nos dice, estas son mis políticas y este es mi manual. Y así es como estamos trabajando. Y entonces lo vimos y dijimos, no, pues este sí está bien, ya está muy adentrado en todo lo que se va a hacer, así que aquí va a estar mucho, muy fácil. Sin embargo, bueno, pues nada más estaba en papel, había unas políticas ahí, pero eran unas políticas muy teóricas que no se adaptaban a las circunstancias reales de la operación de un negocio. Entonces es muy importante que nuestras políticas y